Hoy es un día especial, un día de adoración, de oración, de culto, de estudio bíblico, para hablar de las maravillas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Como siempre tiene la costumbre nuestro pastor, que si alguien tiene algo que testificar, algo que tenga que decir que el Señor haya hecho en su vida, algún testimonio de las tantas maravillas que a nosotros se nos olvidan, puede pasar. El tiempo está, la oportunidad está abierta para que pueda participar. Gloria al Señor. Bien, es para mí un privilegio en esta noche que el Señor me concede, y el pastor también. Estoy muy agradecido con el Señor y con el pastor por esta oportunidad, porque hablar en nombre de nuestro santo Dios poderoso es algo tan precioso. Y mientras la iglesia se va haciendo memoria de las tantas cosas, maravillas que el Señor ha hecho, para el próximo culto traer un testimonio, vamos a ir a tomar una reflexión de la palabra del Señor, y vamos a estar hablando en Tito capítulo 2, más concretamente en la primera epístola, y vamos a estar leyendo en el versículo 11 en adelante. La palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu de Dios. Dice de la siguiente manera: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor amado, por esta palabra, Señor, que hemos leído. Te rogamos, Señor, que seas tú abriendo, Señor, nuestro entendimiento, nuestros corazones, para que podamos escuchar la voz de Dios. En este momento, Señor amado, no sea mi persona hablando, sino sea tu Santo Espíritu a través de tu Escritura, Señor. Prepara nuestros corazones para que podamos, Señor, recibir esta palabra. Señor, quita todo estorbo, quita todo aquello que el enemigo quiera poner en los corazones, Señor, para estorbar. En esta hora, Señor Dios Todopoderoso, gracias te doy, Señor. Amén y amén. Aleluya. Tito escribe la esperanza bienaventurada. ¿Qué es la esperanza? La esperanza no avergüenza, dice la palabra del Señor. Hoy nosotros vamos a hablar acerca de una promesa que Dios hizo, Jesucristo hizo a sus siervos y a todos los que creen en Él. Y el Señor es fiel a su palabra, porque no es hijo de hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta, dice la Escritura. Y esa esperanza es la que nos mantiene a nosotros en este lugar. Esa esperanza es la que nos aviva, nos conforta. Pero que muchas veces esa esperanza, a través del tiempo, a veces como que se hace lejana esa esperanza. En el año 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, el famoso general Douglas MacArthur estaba en las Islas Filipinas, y la guerra estaba tan tremenda, y recibió una orden, y la orden era que él se retirara de ese lugar. Cuando él tuvo que cumplir esa orden, ese general hizo unas fuertes declaraciones y dijo: volveré, le dijo a sus tropas. Por algún tiempo algunos dudaron de que él fuera a cumplir esa promesa, pero en 1944 demostró la fidelidad a su promesa, a su palabra, a sus soldados, y ese general volvió y regresó al mando de todas las tropas aliadas, y el enemigo fue destruido. Si un hombre en esta tierra ha cumplido esa promesa y ha tenido la determinación para cumplir la promesa, ¿cuántos creen que Dios puede cumplir sus promesas? Aleluya. Dios es fiel a su palabra y Él va a cumplir todas sus promesas. ¿Y qué es esta esperanza de la cual yo les quiero hablar hoy? ¿Cuál es la esperanza bienaventurada? ¿Por qué nosotros creemos lo que creemos? En San Juan capítulo 14, versículo 2, el Señor está hablando con sus siervos, con sus discípulos. Y Él sabía que Él los iba a dejar solos, pero dice: yo no los voy a dejar solos, les voy a dejar al Consolador.
Y el Señor les dijo una promesa: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Pero antes de eso les dijo: creed en Dios. Hermano Eliezer, ¿usted cree en Dios? Creo en Dios. Mi hermano, mi hermana, ¿usted cree en Dios? Dios es fiel. Jesús está diciéndonos hoy: creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Mas agregó algo: si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Porque el Señor no es mentiroso. Unas palabras sinceras de parte del Señor, una promesa para todos sus discípulos. Y esa promesa nos alcanza hasta el día de hoy. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Hermano Eliezer, ¿y cómo será esto? En 1 Tesalonicenses capítulo 4, en el versículo 13, nosotros encontramos una poderosa palabra del Señor. Y dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá de los cielos, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, dice, para recibir al Señor en el aire. Llegará un día en el que los siervos de Dios en esta tierra van a desaparecer. Llegará un día en que los que creen y los que predican y los que esperan en Dios ya no estarán más en este lugar, en este mundo pecaminoso, en este mundo de perdición. Esa es la esperanza bienaventurada. Esa es la promesa que el Señor hizo a sus siervos. ¿Y cómo será esto, hermano? Hay muchas incógnitas y muchas preguntas, pero el Señor dijo: escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí, y a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna, dijo el Señor. Y la palabra escudriñar significa investigar, significa no solamente leer, significa ir más allá del texto para tratar de entender qué es lo que el Señor nos está diciendo. En nuestra comunidad cristiana, en diversos países, todos hemos oído hablar del rapto de la iglesia. La palabra rapto de la iglesia es un lenguaje coloquial que nosotros le hemos dado. Es un lenguaje que lo manejamos a lo interno. Las personas de afuera que no saben qué es eso, qué es esto, qué es eso, rapto. ¿A quién van a secuestrar? Pero nosotros sí conocemos. Como está escrito en Daniel: pero los entendidos comprenderán. Y nosotros sabemos que es una promesa del Señor. La promesa es que Dios se va a llevar a su pueblo un día. El Señor dijo: los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Escuche, el mismo que dijo esa palabra es el mismo que dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y vendré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, vosotros también estéis, dijo el Señor. Y Él va a cumplir esa palabra. Y entonces, ¿qué es esto? El del rapto: que el Señor va a venir por su iglesia. El Señor va a venir por todos aquellos que son de Él. El Señor va a venir por aquellos que están en comunión íntima con Él. Tarde que temprano el Señor nos va a llevar de este lugar, porque lo que está allá afuera en el mundo son cosas muy difíciles, cosas muy complicadas. Pero escudriñando la Biblia, investigando, nos damos cuenta que la palabra rapto no está en la Biblia. Y hoy día, en estos tiempos difíciles, tiempos de confusión, en donde muchos predican de una manera, otros predican de otra, se han levantado muchos a decir que no existe lo que es el rapto de la iglesia. Solamente porque no aparece en la Escritura, pero no están yendo más allá. Porque en 2 Tesalonicenses 4 dice: seremos arrebatados. Y es que nosotros no nos estamos refiriendo simplemente a un rapto, nos estamos refiriendo a un arrebatamiento. ¿Qué significa esto de arrebatamiento? Esa palabra tiene una profundidad. En su raíz griega, esa palabra viene de una palabra que se llama arpazo, que significa arrebatar intempestivamente, quitar de un lugar y colocar en otro lugar. Eso significa ser traspuesto, ser tomado por la fuerza, ser arrebatado de repente, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto es un abrir y cerrar de ojos? Y ya fue. Esta palabra ha pesado en mi corazón durante mucho tiempo, y voy a tratar de exponerla lo mejor que pueda, porque somos siervos inútiles. Mas el Señor quiere hablar a su pueblo hoy día. Quiere hablar a mi corazón, quiere hablar a su corazón. ¿Qué significa esto? ¿Cómo comprender esto de un arrebatamiento? ¿Qué es eso? ¿Que vas a desaparecer? ¿Vas a aparecer? ¿Qué significa eso? Para los estudiosos de la Escritura,
los antiguos textos de los judíos, los rabinos, ellos dicen que cada cosa que se escribió en la Biblia, cada acontecimiento que ocurrió en la vida de los patriarcas, fue como un propósito espiritual y profético que trae enseñanza para nuestras vidas hoy. Y en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice así: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar. En la escritura, si nosotros vamos escudriñando, vamos a mencionar 3 ejemplos de que esto ya ha acontecido anteriormente en la escritura. Número 1, en Génesis capítulo 5, en el versículo 23 al 24, dicen: y fueron todos los días de Enoc 375 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios le llevó. Impactante vida la que tuvo este hombre de Dios. Una versión dice: y caminó Enoc en intimidad con Dios y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Otro ejemplo de un hombre de Dios que fue quitado de esta tierra, en 2 de Reyes capítulo 2, en el versículo 11, dice: y aconteció que yendo ellos hablando, ¿quiénes iban hablando? Eliseo y Elías iban conversando. Y dice que apareció un carro de fuego con caballos de fuego y los apartó a los dos. Una versión de la escritura dice que ellos van caminando cuando el carro de fuego descendió, los atravesó y solamente Elías subió, y Eliseo lo vio cuando aconteció eso. ¿Cuántos alaban a Dios? Todopoderoso es nuestro Señor. Y Elías subió al cielo en un torbellino, dice la escritura, y ellos fueron separados, fueron en un momento. Una fuerza sobrenatural arrebató a Elías y Eliseo no le vio más. Gloria a Dios. Son ejemplos para que nosotros vayamos entendiendo cómo es que el Señor va a hacer esto, cómo es que el Señor va a llevar a la iglesia, cómo es que el Señor va a llevar a millones de personas en un solo instante, porque Dios es poderoso. Pero hay un ejemplo que simboliza tan perfectamente a la iglesia. Uno de los discípulos del Señor, Felipe, en Hechos capítulo 8, en el versículo 39, dice: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. ¿Qué es esto? Felipe estaba predicando la palabra del Señor, y dice la escritura de que venía un carruaje con un funcionario de un rey, de una reina, y era un etíope, un judío etíope de raza negra. Y él venía leyendo el libro de Isaías y no comprendía. Y el Espíritu Santo, que sabe todo, que conoce todo, que guía a sus siervos, el Espíritu Santo le dijo a Felipe: júntate a ese carro. Mire qué interesante. El Espíritu Santo es el que guía al siervo, el que guía al predicador, no el predicador al Espíritu Santo. Y Felipe se acerca al carro y le dice al eunuco: pero ¿entiendes lo que lees? Y él le dijo: ¿cómo voy a entender si alguien no me explica? ¿De quién dice esto el profeta? Como cordero fue llevado al matadero, en su humillación nadie le hizo justicia, más su generación, ¿quién la contará? Él no podía comprender la escritura, pero Felipe le explicó, y que hablaba de Jesucristo, y ese hombre recibió al Señor en ese mismo momento. Y entonces el eunuco le dice: que aquí hay agua, que impide que yo sea bautizado en este momento. Note que a él no le interesaba decir: no, yo quiero ya ser bautizado. ¿Qué impide? Aquí hay agua. Y entonces le dice: si crees. Y eso me recordó el pastor cuando dice: a ver, ¿usted cree que Jesús es el Hijo de Dios? Ok, hace 3 preguntas y dice el pastor: hay que bautizarlo, porque si crees, bien puedes, dice la escritura. Y Felipe vino y lo bautizó. Y cuando él lo está bautizando, cuenta el relato que cuando él sale de las aguas, dice que el Espíritu Santo de Dios arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. Va a llegar un día que pastores van a estar predicando en una iglesia y de repente, porque dice la escritura que unos serán tomados, otros serán dejados. Tenemos que cuidar nuestra vida espiritual. Tenemos que cuidar esperar al Señor con ansias, porque los que caminen en intimidad con Dios serán arrebatados, dice la escritura.
¿Quién va a hacer esto, hermano? Millones de personas en un instante van a ser arrebatados. El Espíritu Santo dice aquí que fue quien arrebató a Felipe con poder. Y el eunuco no le vio más. Hermanos, nosotros conocemos la promesa del Señor. Ahora ya sabemos que hay un arrebatamiento. Sabemos que el Señor va a venir por su iglesia. Y me es necesario establecer una diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Porque hablo por mi país. En mi país hay muchas personas que a veces le preguntan: ¿cuántos están esperando la segunda venida de Cristo? Y todo el mundo levanta la mano. Pero es que hay una diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo es para tratar con Israel por la dureza de corazón, por cuanto ellos no aceptan a Jesucristo. El arrebatamiento es para llevarse a la iglesia antes que la ira de Dios descienda sobre esta tierra. Los juicios de Dios van a descender sobre este mundo. Y Dios quiere salvar a todos los que puedan. Por eso es que el Señor se lleva primero a la iglesia y el pueblo de Israel se queda. La segunda venida de Cristo, segunda venida, hermano, ¿cómo así segunda venida? Sí, porque ya hubo una primera venida cuando Jesús vino, nació, anduvo predicando, fue coronado, fue crucificado, mas no tomó el reino. Y Él va a tener una segunda venida en la cual va a venir a tratar directamente con Israel, pero la iglesia ya no va a estar. Esa es la diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida. Y como cristianos nosotros tenemos que saber establecer los tiempos y las ocasiones que nos permite la Escritura entender. La iglesia es arrebatada en el arrebatamiento. El Señor se la lleva. ¿Quiénes conforman la iglesia? Naciones, tribus, lenguas que creen en Jesucristo, que aceptan el señorío de Jesucristo, incluyendo judíos mesiánicos. ¿Qué son los judíos mesiánicos? Son todos aquellos descendientes del pueblo de Israel que creen y reciben a Jesucristo como su Señor y Salvador, que lo aceptan como el Mesías. Y ellos son parte de la iglesia. En la segunda venida, Israel entra a un proceso catastrófico que va a estar en este mundo, que es el arrebatamiento, la tribulación. En el arrebatamiento el Señor recoge a la iglesia. En la segunda venida el Señor regresa con su iglesia. En el arrebatamiento la iglesia recibe al Señor en el aire. En la segunda venida el Señor viene a Jerusalén, como está escrito en Zacarías capítulo 14, si no me equivoco. Y en aquel día descenderá el Señor y posará sus pies en el monte de los olivos, y el monte se partirá a causa del poder de Dios. Jesucristo volverá. ¿A dónde va a volver? ¿A Nicaragua? No, a la tierra de Israel, cumpliendo la palabra cuando dijo a sus discípulos: varones galileos, ¿qué están haciendo viendo para arriba? Estamos viendo al Señor que se va. Ok, ese mismo Jesús, así como se va, así mismo va a volver. Él va a regresar a donde vino la primera vez. Por eso se llama segunda venida. En el arrebatamiento, solamente los que estén en intimidad con Dios van a poder ver ese momento. Porque escrito está en Hebreos capítulo 12, versículo 14: seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ese día, sin santidad, nadie le verá al Señor. Y en la segunda venida, Apocalipsis 1:7 dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y lo que le traspasaron también. En ese momento todos los moradores de la tierra van a ver la señal del Hijo del Hombre que regresa. Pero la iglesia ya no va a estar. ¿Cuántos se quieren ir en el arrebatamiento? Aleluya. Amén. Hermano, esto del arrebatamiento de la segunda venida ya lo tenemos claro. La pregunta es: ¿cuándo va a ser esto? ¿Qué tan cerca estamos? ¿Por qué? Porque los incrédulos dicen: estos evangélicos ya están locos, porque desde que vivía mi tatarabuelo decían de que Cristo va a venir, y que Cristo viene, y que Cristo se va a llevar a la iglesia, y esto nunca pasó. Mire lo que dice la palabra del Señor en 2 de Pedro 3:8. Mas, oh amados, no queremos que ignoréis esto, para con el Señor un día son como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, dice la Escritura. Guarde eso ahí en su corazón. Para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Se lo voy a poner así de sencillo. Hay personas que el turno laboral les parece 1000 años.
¿Cuándo va a acabar este trabajo? Este turno, oh my goodness. A usted 8 horas le parecen 1000 años. Al Señor un día le parecen 1000 años. Guardemos eso ahí, porque lo vamos a necesitar para identificar qué tan cerca está el tiempo. El tiempo fue hecho a causa de nosotros, no a causa de Dios. Tenemos que comprender eso. Porque Dios está fuera del tiempo. Porque, les voy a poner un ejemplo. Cuando los astronautas suben al espacio, se dan cuenta que el tiempo corre más lento a medida que se alejan de la Tierra. Porque en el espacio el tiempo es diferente, hay una distorsión. Y el Señor está en un lugar mucho más alejado del espacio. Y ahí no rige el tiempo. No necesita sol, no necesita luna, porque la luz del Señor alumbra todo. Y en Génesis capítulo 1, versículo 6, Dios hizo la luna y las estrellas por causa del hombre, no para alumbrarse. No vaya a pensar usted que el Señor dijo, oh ángeles, aquí como que está faltando luz, voy a poner aquí un sol para que tengamos luz. No, Dios no necesita luz. Él es la luz. Aleluya. Él es la luz que iluminó todo el universo. Entonces, en Génesis capítulo dice, e hizo Dios las 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la tierra. Vamos al versículo 14, dice, y haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Y sirvan estas para señales entre estaciones, días y años. ¿Quiénes son los que vivimos contando los años? Nosotros. A veces decimos, 1 año más de vida me dio el Señor. No, en realidad tenemos 1 año menos de vida. Claro, somos agradecidos por eso. Agradecemos a Dios por cada día de vida. Pero en realidad no tiene 1 año más de vida. Tenemos 1 año menos de vida en esta tierra, porque el tiempo juega en contra de nosotros, porque el tiempo fue creado a causa de nosotros, no a causa de Dios. Porque a Dios no le afecta el tiempo. Ahora que ya sabemos que el tiempo fue hecho a causa del hombre, mire lo que dice aquí en Mateo capítulo 23, versículo 34. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El Señor establece una medida para identificar. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El Señor está hablando de un misterio, pero a través del Espíritu Santo y escudriñar la Biblia podemos comprender. Ahora, ¿qué significa una generación, hermanos? Para que comprendamos, ya sabemos que 1000 años son un día para con Dios, pero para comprender a qué se refiere con una generación, a causa de la maldad, Dios le quitó años al hombre, porque antes la gente vivía más. A causa de la maldad, está escrito en Génesis capítulo 6, versículo 3, establece que una generación iba a durar 120 años. ¿Se acuerda cuando el Señor dijo, no contenderá mi espíritu más con el hombre porque él es carne? Ciertamente serán sus días 120. Y para ese tiempo, para los días de Noé, la gente vivía 120 años. 120 años y morían. Y ahora en este tiempo, ¿cuánto está viviendo la gente? Le pregunté yo a una doctora. Y yo cité, estábamos haciendo un estudio, y yo cité Salmos 90:10, dice, los días de nuestra edad son 70, y si en los más robustos son 80, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, dice la Escritura. Y me dijo la doctora, la gente está viviendo casi a 60 años, me dice. Usted se imagina, qué tremendo. ¿Cuántos años nos faltan a cada uno de nosotros? ¿Cuánto está durando la generación hoy día? Ya los más robustos duran 80 años y algunos llegan hasta 90 por la gracia de Dios. Entonces una generación está encapsulada en una determinada cantidad de tiempo, entre 60 y 70 años. Pero entonces, hermano Eliezer, ¿qué está diciendo el Señor? Que no pasará esta generación hasta que todo esto pase, hasta que todas estas cosas acontezcan. Mire qué precioso lo que dice en Romanos capítulo 11, versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, que para que no seáis arrogantes, dice, en cuanto a vosotros mismos, sino que ha acontecido a Israel un endurecimiento de corazón porque no quieren aceptar a Jesucristo. Así como la persona que usted le invita a la iglesia. Invité a una persona hoy a la iglesia y le dije, oye, vamos a ir a la iglesia el martes. Sí, confirmado, ok. Lo llamo. Mira que fui a jugar y ahora me siento cansado y mañana tengo que ir a trabajar. Ok. No nos vamos a parar mucho ahí porque el Señor dijo que cuando está sembrando van a venir pájaros y se van a llevar la semilla. Nuestro deber es seguir sembrando.
Entonces, ha entrado un endurecimiento, tanto en Israel como en las personas que no quieren recibir el mensaje de Dios. Cada vez la persona está más cerrada a escuchar. Y este endurecimiento, dice Romanos 11:25, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué significa esto, hermano? La plenitud de los gentiles, ¿qué significa? Que desde que el Señor Jesucristo se fue y dejó a los apóstoles predicando, la iglesia empezó con los judíos allá, y ellos comenzaron a predicarle al vecino y el vecino al vecino, y el evangelio llegó a las personas que no creían en Dios, en un solo Dios. Llegó a las personas que adoraban al palo, a la piedra, a los paganos. La palabra gentil significa pagano. Adoraban a toda cosa menos a Dios. Adoraban a Dios a su manera. Entonces, la plenitud de los gentiles. Hoy nosotros estamos viendo muchas cosas allá afuera que están pasando. Y esta pregunta en algún momento quizás usted se la ha hecho, y algunas personas me la han hecho, y yo también me la he hecho. Esta pregunta: ¿por qué pasa tantas cosas? Y si hubiera un Dios, dicen allá afuera. Eso es lo primero que te dicen. Si hay un Dios, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué mueren niños? ¿Por qué hay violencia? ¿Por qué está pasando todo esto? Lo que pasa en México, lo que pasa en los países, le cortan la cabeza a la gente, matan a la gente. ¿Y qué pasa? ¿Dónde está Dios? Dios es paciente para con el ser humano. Una generación. ¿Qué significa esta palabra? De que hay una generación de seres humanos. Hubo una generación de seres humanos en el tiempo de la ley. Fue un tiempo extenso que Dios dio tiempo y trató con el hombre. Pero cuando viene Jesucristo, hay un tiempo diferente para el ser humano, y se llama la gracia. Y la gracia significa un regalo no merecido que Dios le da al ser humano para que se arrepienta. Pero también tiene un tiempo límite. Hoy día nosotros estamos viviendo en un paréntesis existencial, en el tiempo en el cual se van a cumplir todas las palabras escritas en este santo y bendito libro. Hay un paréntesis, y nosotros estamos viviendo en ese paréntesis hoy. Por eso usted ve que afuera hay maldad, por eso usted afuera ve que hay tantas cosas malas que están pasando, y Dios muchas veces permite que esas cosas estén pasando. Pero llegará un momento en que ese paréntesis se va a cerrar, y va a entrar otra dispensación que se llama la tribulación, el juicio de Dios. La ira de Dios se va a encender contra la humanidad. Y más nos vale a nosotros estar bajo la cobertura del Altísimo, como dice el Salmo 91. El que habita al abrigo, ahí sí, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él es el que te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estará seguro. El Señor dice a su pueblo en la Escritura: anda, pueblo mío, escóndete un poquito, entre tanto pasa mi indignación. ¿A dónde se va a esconder el pueblo? En la sombra del Omnipotente. En el cielo la iglesia va a estar escondida, mientras aquí abajo los juicios de Dios se van a desatar con ira sobre este mundo. Que nosotros podamos estar atentos y despiertos a la voz de Dios a través de su palabra, y que no estemos durmiendo como los demás, sino que velemos y estemos sobrios, para que cuando aquel día venga, sea aquel día glorioso. ¿Cómo va a ser ese día? Va a ser un día precioso en el cual el Señor va a cumplir su promesa. Y el Señor, ¿sabía usted que el Señor no va a dejar ni siquiera los huesos suyos aquí en este lugar si usted llegara a morir, o si yo llego a morir antes de que Él venga? Porque Él dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, tendremos el privilegio, como lo tuvo Enoc, de no morir, no ver muerte en este mundo, y ser transformados y llevados al cielo. Imagínense cómo es Dios de poderoso, que da 2 VIP. Aquí hay un premium, un VIP millonario, que solamente ciertas personas pueden tenerlo. El Señor te da 2. Si te morís, no importa. El Señor escrito está, dijo en su palabra: ni un cabello de vosotros perecerá, porque todos vuestros cabellos están contados, dice la ciencia dice que más o menos el hombre tiene 150,000 cabellos en la cabeza. Ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Cuentan el testimonio de un hombre
que estaba metido en el mundo del ocultismo y estaba haciendo brujería y le servía a Satanás. Y el hombre tenía poder, tenía riqueza y estaba haciendo ritos satánicos y le gustaba comer carne de muerto. Cuando alguna persona se moría, él iba al cementerio, desenterraba y cortaba partes del cuerpo de esa persona, hacía ritos satánicos. Y dice que llegó a querer abrir una tumba y se le apareció Satanás y le dice: no puedes tocar esa tumba. ¿Por qué no puedo tocarla? Si tú me has dicho que este es mi territorio, me has dicho que todo es tuyo y que me lo ibas a entregar a mí. No puedes tocarla. Y insistió el hombre y peleó con él y le dice: no puedes tocarla. ¿Por qué? Porque no es mía. Porque no es mía. Este hombre comenzó a hacerse preguntas y al final terminó en la Biblia y aceptó a Cristo. Ahí está el testimonio. Porque ni aún un cabello de vuestras cabezas perecerá. ¿Cómo lo prueba eso con la Biblia? El profeta Eliseo, cuando murió, dice que fue sepultado. Y en aquel tiempo andaban grupos violentos haciendo y matando. Y venían unas personas que iban a enterrar a alguien. Y dice que cuando venían las bandas destruyendo y matando, ellos vieron, se asustaron, dejaron tirado el cuerpo y corrieron. Y dice que el cuerpo cayó en el sepulcro de Eliseo. Y que cuando el cuerpo cayó y tocó los huesos de Eliseo, la doble porción del Espíritu Santo todavía estaba ahí en los huesos de Eliseo. Dios es fiel para con su pueblo. Nadie puede con un hijo de Dios, porque el hijo de Dios tiene a su Padre celestial. ¿Sabe por qué es problema meterse con un hijo de Dios? Porque Dios pelea por los suyos y porque Dios no ha perdido ni perderá una batalla. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dios es fiel a su promesa. Y Él va a regresar por su pueblo en cualquier momento. Las señales proféticas ya están cumplidas. Solo voy a mencionar una. El Señor dijo: de la higuera aprendan la parábola, que cuando brotan sus raíces y salen sus hojas, el verano ya está cerca. Si investigamos un poquito en la literatura del pueblo de Israel, la higuera representa Israel. ¿Por qué? La higuera es un arbusto que profundiza sus raíces en medio del desierto. Israel vive en medio del desierto. Israel vive en medio de todos sus enemigos y profundiza sus raíces y florece. Israel es uno de los países que exporta las hortalizas de primera calidad a Europa. Israel hoy día, desde 1948 para acá, es potencia nuclear. Israel es un país bendecido por Dios. La higuera ha florecido. ¿Cuándo, hermano? Después de la Segunda Guerra Mundial, en 1948, la higuera volvió a su tierra. ¿Cuántos años han pasado? Casi como 75, si no me equivoco. Una generación, casi. ¿Y a qué generación se refería el Señor? La generación de la gracia, que se va a acabar cuando la ira de Dios venga, pero el Señor antes va a quitar a su pueblo. El verano está cerca. El verano es una tipología del Mesías para Israel. El verano significa Jesucristo. Y el Señor fue a la higuera y le dice a Israel: buscó fruto en ella y no lo encontró. Por eso la maldijo. Por eso le han pasado tantas cosas a Israel. Se secó como nación y anduvieron errantes por todo el mundo, hasta que la promesa de Dios regresó su pueblo y se cumplió la profecía de Isaías, que dice: en aquel tiempo yo levantaré bandera a las naciones, mi bandera a las naciones. Hoy Israel, esa señal para nosotros ya se ha cumplido. Y oiréis de guerras y rumores de guerra, hambre, desastres en muchos lugares. ¿Qué es lo que pasó en Texas hace unos días? Tremendo. De repente, cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer de parto, y no podrán escapar, dice la Escritura. ¿Cuál es la esperanza bienaventurada de nosotros? Las palabras del Señor. Nosotros nos sostenemos en su palabra. Aunque miramos que no se va a cumplir, aunque creemos que no se va a cumplir, nosotros como soldados nos sostenemos en su palabra, en su promesa. Douglas MacArthur, un gran general, cumplió la promesa para sus soldados y regresó a salvarlos, tan solamente 2 años después. ¿Cuánto tiempo el Señor va a tardar? Debemos velar. En San Juan capítulo 20, versículo 10 dice así: que llegaron los discípulos al sepulcro y encontraron las vendas, porque el Señor ya las vendas no lo pudieron retener porque Él resucitó. Y dice que llegaron y miraron el sudario que le habían puesto, lo habían puesto aparte, estaba doblado.
investigando un poco nos damos cuenta de que esa era una costumbre en el tiempo antiguo entre los judíos, que el amo cuando se sentaba a comer tenía una especie de servilleta en la mesa, y cuando el amo terminaba de comer, él arrugaba la servilleta y la dejaba ahí. Eso significaba que ya no iba a volver y que ellos podían levantar la mesa y podían hacer la limpieza, los siervos. Pero cuando el amo doblaba esa servilleta, significaba que todavía iba a regresar. Jesucristo nos dejó una señal en el sudario, doblado aparte, dice la Escritura, y eso significa que va a volver. Los discípulos le dijeron al maestro: Maestro, come. Y el Señor les dice: yo tengo una comida que ustedes no saben. Y ellos decían: ¿será que alguien le dio de comer ya? Mi comida es que haga la voluntad de mi Padre y complete la misión que Él me encomendó. ¿Cuál era la misión? Morir por todos nosotros. Y cuando cumplió su misión, como el amo del universo que es, se levantó, la muerte no le hizo ni cosquilla, agarró el sudario, lo dobló y dijo: dejo esta señal para aquel que escudriñe la palabra, volveré. Aleluya. ¿Cuántos esperan ese día glorioso? Póngase sobre sus pies en esta hora. Hoy nosotros hemos estudiado a la luz de la Escritura de que las señales ya fueron cumplidas. Ya sabemos que es el arrebatamiento y que el Señor volverá por su iglesia. Y sabemos y confiamos que tarde que temprano el Señor cumplirá su palabra. Cierre sus ojos, vamos a orar. Señor, en esta hora te damos gracias, Padre, por esta palabra que ha sido dada a nuestros corazones, Señor. Porque tú, Señor, estás con nosotros. Tú prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, incluso. Gracias por esa palabra, Señor, porque tú la cumplirás, Señor. Tú eres nuestro Dios poderoso, nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador. Estamos aquí, Señor. Ayúdanos a caminar cada día más, Señor, en tu presencia, Señor, para poder ser dignos de irnos contigo en el glorioso arrebatamiento, Señor. Gracias, palabra. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Esta es la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón esta noche. Y espero que sea, yo tomé mi parte, espero que todos tomemos nuestra parte y meditemos en esta semana cómo nosotros podemos estar cada día más cerca del Señor. Que el Señor abra nuestros ojos y podamos impactar a todas estas vidas que necesitan del Señor. Dios les bendiga. Quiero invitar a mi hermano Cornelio que nos ayude a cerrar en oración. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Palavra poderosa da parte de Deus para o nosso despertamento, para o nosso avivamento, porque muitas coisas querem realmente nos distrair deste momento, o mais importante da nossa vida. Muitas coisas realmente querem tirar o nosso foco do arrebatamento, desta grande promessa da vida eterna. Foi pregado aqui no domingo pela manhã sobre a vida eterna, hoje sobre o arrebatamento. E esta igreja é uma igreja que tem pregado a verdade, e nós devemos realmente nos atentar, como diz o escritor aos Hebreus, com mais diligência para uma tão grande salvação. Deus continue abençoando a vida do servo do Senhor. Meu Pai, nós somos gratos a Ti, Pai, pelo Teu cuidado, pela Tua misericórdia, Senhor, para com a Tua igreja, que tem nos alimentado, Senhor, com a Tua palavra, com a Tua verdade, Senhor. E que possamos, ó Deus, a cada dia, Senhor, nos colocar diante de Ti, Pai, ó Deus, com humildade, Senhor, com simplicidade, para ouvir, Senhor, a Tua palavra, para aplicarmos esta verdade em nossa vida, porque sabemos que os dias são trabalhosos, os dias são maus, ó Deus. Ó Pai, nós queremos, ó Deus, encontrar com o Senhor, queremos, ó Deus, ser arrebatados, Pai, ó Deus, todos juntos, ó Deus, em união, em comunhão, ó Deus, pelo Teu Santo Espírito, ó Pai. Oh, aleluias, nos ajuda, Senhor, a cada dia permanecermos, ó Deus, firmes neste propósito, ó Deus, aleluias, de Te servir, de Te adorar, em espírito e em verdade, Senhor,
para que possamos alcançar esta promessa, Senhor, ó Deus, a qual o Senhor fez para todos aqueles que creem no seu nome, Pai. Louvamos a Ti, ó Deus, abençoa o Teu filho, Pai, Teu servo, o pastor Túlio, que está em viagem, guarda Teu filho, e a nós que iremos regressar aos nossos lares, Pai. Ó Deus, guarda-nos, ó Deus, nos dê uma semana, Pai, de vitória, de bênção, Pai. Nós oramos te agradecendo por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode encerrar? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós, desde agora e para todo sempre. Todos digam amém.